tema de la finanza es un tema obligatorio en el discipulado cristiano. Es un tema obligatorio. Nadie habló más del dinero que Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que en el corazón el rival más grande que tiene Dios es el amor a la riqueza. Fíjate que de otro tema no dijo Jesús esto. No se pueden servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir al Señor y a la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de riqueza, estamos yendo a la raíz misma del propósito de la vida. Estamos diciendo para qué estamos viviendo. Y en el dinero se manifiesta la naturaleza del corazón, como se manifiesta en las palabras, como se manifiestan las decisiones en los momentos difíciles. El corazón tiene sus ventanas donde nos permite ver lo que hay en él a través de muchos prismas, y el dinero es uno de ellos. Cómo manejamos el dinero es una manera en que comprobamos qué es lo que hay en realidad en el corazón de nosotros. Por eso, el versículo 6 debemos tomar una vez más, que allí terminamos la semana pasada, que dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que la razón por la cual Dios está diciendo yo no cambio es porque si yo cambiara, ustedes habrían sido consumidos. ¿No es verdad? Si miramos al revés del versículo, hubiera dicho: si yo cambio, ustedes ya hubieran sido consumidos. Entonces, él presenta su inmutabilidad, que él no cambia, como una razón para decir: yo soy fiel a lo que dije y a lo que me propuse hacer con ustedes. Por eso, a pesar de este despido de ustedes, yo me mantengo con el propósito de restaurarme. El primer diálogo, recuerden que el versículo primero dice: porque yo os he amado. Y aquí el Señor viene como a empezar a cerrar el diálogo, ese debate, esa conversación con su pueblo, diciendo esto: vuélvanse a mí. Usted puede sentir el palpitar del corazón de Dios, donde dice: vuélvense a mí. Y lo vamos a estar estudiando desde el 7 al 12:10. Y el título del mensaje de hoy es volvamos a Dios. Volvamos a Dios. La primera verdad que aparece en el versículo 7 es esta: Dios siempre toma la iniciativa para restaurar. Dios siempre toma la iniciativa para restaurar. Él está diciendo al pueblo: vuélvanse a mí. Delante de nosotros está esta imagen poderosa, clara, que el pueblo está caminando en una dirección donde de frente a ellos no está Dios, sino que Dios ha quedado a las espaldas. Ellos le han dado la espalda a Dios y han cogido un rumbo, una tendencia, donde la sucesión de decisiones lo está llevando cada vez más lejos de Dios. Y es Dios quien viene con esta palabra diciendo: vuélvete a mí. Después de los temas difíciles que ya hemos tratado y de las conversaciones que se pone tensa, el Señor confrontando, Él deja claro una vez más que Él está abordando estos temas y hablándole al corazón de su pueblo porque los ama, y que el fin último de todos estos regaños es que vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. El volverse es un cambio de rumbo. Es una palabra que usaba mucho en el Antiguo Testamento en sustitución al arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. El término griego es metanoia, cambio de mentalidad. Algunos lo han graficado de que si uno vamos en una dirección, damos un giro de 180 grados buscando dirección a Dios. Entonces, Él dice: vuélvanse a mí. Y con eso está diciendo: arrepiéntanse de sus pecados. Y la respuesta de Dios es al arrepentimiento, a la respuesta de volverse a Dios. Dios mismo se va a volver a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a mantener su rumbo. Recuerden, yo no cambio. Y Él va en una dirección. Y Él no va a cambiar lo que ha dicho
lo que ha establecido como bueno o malo, lo que ha establecido como condición para bendición o para maldición, Él no va a cambiar nada con tal de persuadir tu corazón, con tal de manipular tu respuesta. Él va a seguir siendo el mismo, mirando hacia la misma dirección, y tú eres quien tiene que volverte a Él, ajustarte a Él, arrepentirte y sujetarte a Él. Y entonces Él, en lugar de reprensiones, en lugar de regaño, en lugar de disciplina, en lugar de amonestación, en lugar de venir en contra tuya, Él va a volverse a ti para levantarte. La restauración siempre comienza con el llamado de Dios. No hay necesidad de recibir la cosecha de nuestras malas decisiones para entonces comprender que Dios tenía la razón. Simplemente tenemos que escuchar a Dios, y cuando la voz de Dios llega a nosotros de una manera clara, es el momento de responder. Es el momento de volvernos a Él. Dios continúa a lo largo de nuestra vida hablándonos de diferentes maneras, hablándonos al corazón, para apartarnos del pecado, para apartarnos de malas decisiones que al final nos van a hacer daño, para apartarnos de alianzas con el mundo, de vanas esperanzas de las cosas terrenales. Vuélvete a mí, y yo me voy a volver a ti. Qué grande es el amor de Dios. El Señor no se contenta con la destrucción del impío. Él es paciente para con todos, procurando que vengan al arrepentimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento, el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. ¿Cómo lo vemos? Bueno, ellos le responden una vez más: ¿en qué hemos de volvernos? El pecado tiene muchos peligros. Tiene el peligro, en primer lugar, de distorsionar la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Y empezamos a ver a Dios, o a comprender a Dios, o a entender a Dios de una manera que es un Dios conforme a mi imagen y no conforme a las Escrituras. Si nosotros leemos en la Escritura: Dios es santo, 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 y es necesario que los que se acerquen a Dios sean santos como Él es santo, y nosotros vamos en una dirección contraria, pecando, rebelándonos en contra suyo, ¿cómo pudiéramos entonces entender o imaginarnos, como decía los capítulos anteriores, que aún podemos venir, orar, y que Él nos va a dar su favor? O que podemos emprender una dirección en nuestra vida sin consultar su voluntad, y luego que hemos emprendido este camino, decir: bendícenos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 5, dice que cada uno, al hablar a su amigo, le dice: mañana iremos a tal lugar. ¿Se acuerdan? Haremos negocio, trabajaremos, iremos y volveremos. Y dice Santiago: cuando ustedes no saben qué será del día de mañana, más bien deberíamos decir: si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Qué está enseñando ahí Santiago? Está enseñando que en cualquier rumbo en nuestra vida, en cualquier inversión, en cualquier negocio, en cualquier asunto, antes de ir hay que tocar la puerta y decir: Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, no encuentro en las Escrituras nada contrario a esta dirección, pero esto es algo que te agrada, esto es algo que está conforme al propósito tuyo. Y después de un tiempo en oración y meditación, y quizás unos días, si es posible, una semana, tú puedes decir: bueno, vamos para allá porque aquí tengo el favor de Dios. Eso es muy diferente a que simplemente nosotros pensamos que podemos hacer lo que querramos, tomar las decisiones que querramos, porque esta es mi vida, este es mi negocio, o esta es mi casa, o este es mi dinero, esto es lo que yo voy a hacer. Y después, cuando se aparezcan los problemas, decir: Señor, bendice. Señor, camaroncito duro, sácame de este apuro. ¿Qué nos ha pasado? Es que el pecado, la soberbia, ha distorsionado la imagen de Dios. No el Señor como
el Rey, el soberano, el Padre, el que conduce mi vida, a quien debo rendirle cuenta, sino que hemos pensado que es un amuleto que podemos tocar para que entonces nos acompañe con bendición. Otro de los males del pecado es que también nos distorsiona nuestra imagen o la imagen de nuestro prójimo. ¿Por qué engañamos? ¿Por qué violentamos? ¿Por qué defraudamos? ¿Por qué robamos? Estoy diciendo como humanidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos olvidado que el prójimo está hecho conforme a la imagen de Dios y que violentar, ultrajar al prójimo es insultar al Creador. Pudiéramos enumerar un sinfín de males del pecado, pero este es uno de los más graves. Y es que el pecado hace que nosotros estemos ciegos. El pecado tiene un poder de autoengaño indescriptible. Indescriptible. Por eso, por ejemplo, cuando dice el profeta, engañoso más que todas las cosas, es él. Y el salmista dice, ¿quién podrá librarse de sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Pero también nos dice Santiago que cada uno de nosotros, cuando no miramos atentamente a la ley de la libertad, lo que hacemos es, siendo oidores, olvidadizos, nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien, cuando en realidad no hemos prestado una atención a la palabra para cambiar en respuesta al reflejo que ella nos da de la santidad de Dios. Nos estamos autoengañando. Y aquí el Señor, después de hablarle varios temas, le dice, vuélvanse a mí. Y yo dice, bueno, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, están diciendo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Amado hermano, este es uno de los peores peligros del pecado, el autoengaño o la ceguera espiritual. Recuerden que cuando Jesús estaba hablando a su generación, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los temerosos, según la cultura, como el joven rico de la ley, a los conocedores, el Señor Jesús les dijo, en resumen, un día, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo oído, no oían, y viendo, no comprendían, porque ellos habían establecido su propia justicia por encima de la justicia de Dios, y no había forma de llegar a su corazón, porque donde quiera que Jesús señalara, ellos se veían santos, puros y buenos. Amado hermano, aún una persona que no pueda comprender y ver sus propios errores, ¿cómo podremos convencerlo? Más esperanza hay para el ladrón de la cruz que para el fariseo que enseña en la sinagoga. Porque el conocimiento está allí, la experiencia está allí, pero simplemente no pueden verse como Dios nos está viendo. A mí me asusta este tema. ¿Acaso Darwin pudiera estar ciego en algunas áreas de su vida, donde Dios me pueda estar hablando y yo me pueda ver todavía limpio? Lo que me dice la palabra es que eso es una posibilidad. Pero existe esa posibilidad también para ti. Existe la posibilidad que cuando te enseñemos un día, o te amoneste algún hermano, o cuando te sientas a conversar con alguien, y en amor, sea un familiar, un esposo, una esposa, sea un amigo, un miembro de la iglesia, un pastor, se sientan a conversar y te traen a la palabra, aún trayéndote la palabra y aún dándote un consejo, puede ser que tú te puedas ver también limpio en tu propia opinión. Y eso es un grave peligro. Amado hermano, en cualquier momento donde una palabra viene a tu corazón, dedícale al menos 2 pensamientos
y valora de que si esa palabra es para ti o no. Si quieres dar un pasito más, busca a alguien de confianza. Busca a tu esposa y dice, ¿sabes qué? Fulano, o escuché tal mensaje y me quedé con esta idea. Dime tú, ¿cómo tú me ves en relación con esta palabra? Darle la oportunidad a otros que te aman, que te conocen, que están cerca, a darte una revisión, una segunda opinión, ante tú decir, yo estoy limpio en este asunto. Y si hay alguien que te ama, alguien que te conoce, te advierte que sí, que hay algo en lo que tiene que volverte, que tiene que cambiar, allí mismo, junto con esa persona, dale la mano y le ora por mí. Y oren juntos y pidan gracia y misericordia. Porque si el Señor nos habla, es porque Él quiere restaurar. Número 3. El verdadero arrepentimiento produce obediencia. El verdadero arrepentimiento pasa por estas fases. Primero, se comprende de que uno ha pecado. Es decir, que uno pensaba que esto era bueno, o uno no sabía que esto desagradaba a Dios. La palabra, la verdad, viene y nos miramos al espejo de la palabra y advertimos que no estamos reflejando la imagen de Dios, su santidad. Por tanto, hay un cambio de mente. Esto es bueno. Y tú reconcilias tu comprensión con la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Y lo que Dios dice que es malo, es malo. Un cambio de mente. Luego, ese cambio de mente afecta las emociones. ¿Cómo se siente el corazón arrepentido? No se siente compungido, se siente con pulsadas en el corazón, siente culpa, siente vergüenza, siente hasta un temor de la santidad y la justicia de Dios. No hay forma que un arrepentimiento no afecte el corazón. El verdadero arrepentimiento produce un dolor de haberle fallado a Dios, de haber defraudado a alguien en la relación. Y ese dolor entonces moviliza la voluntad para hacer un cambio de conducta. Y no hay un verdadero arrepentimiento si no afecta cómo vivimos. Hasta allí es simplemente remordimiento. Y el remordimiento no es lo que acepta Dios para restaurar. Es arrepentimiento. El remordimiento llevó a Judas a colgarse en el madero. Pero el arrepentimiento llevó a Pedro a, luego de llorar lágrimas de dolor, decirle al Señor Jesús: Señor, tú sabes que yo te amo. Y allí fue restaurado. Los dos fallaron a Jesús, pero uno fue condenado y el otro fue restaurado. ¿Por qué? Porque él llevó más allá del remordimiento su relación con Jesús. Él vino corriendo, él vino nadando a Jesús, se presentó delante de Jesús y le dio la oportunidad a Jesús de que lo restaurara. Por eso el verdadero arrepentimiento termina con una vida de obediencia. La obediencia no es lo que compra el perdón de Dios, sino que tú comprendes que has pecado, tú sientes dolor y tú dices: yo tengo que cambiar. Y porque en ese mismo momento que confiesas el pecado, aún antes de hacer el cambio, ya tú recibes perdón, ¿no es verdad? Ya tú recibes gracia. Pero el que haber tenido una experiencia de perdón es lo que te da combustible para hacer el cambio progresivo en tu vida. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón. La única forma de saber lo que hay en el corazón de alguien es a través de ver cómo vive. Por eso Jesús dice: por sus frutos los conocerán. Igual el Bautista dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué cosa es el fruto? El fruto es el cambio de vida. Cuando nosotros vemos que la persona cambia la forma de hablar, cambia la forma de relacionarse, cambia las decisiones que toma, cambia su ética de trabajo, cuando cambia es cuando se evidencia que en el corazón ha habido un verdadero arrepentimiento y que ha experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios.
Cuando ellos preguntan, volvamos al texto, cuando ellos preguntan, ¿en qué hemos de volver a Dios? Aquí hay una respuesta directa de Dios para su pueblo. Ellos dicen, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos vuelven a decir, ¿en qué hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Vamos a detenernos un momentico allí. En el antiguo pacto, el primero que dio diezmos al Señor como una manera de ofrendar al Señor y dar adoración, ¿quién fue? Fue Abraham. Él, después de los botín, de haber rescatado a su sobrino, tomó de ese botín y le dio el 10% del botín a un señor llamado Melquisedec, que era sacerdote, una forma de sacerdote aún previo a la ley de Moisés. Ahí le dio el 10%. Esa fue una ofrenda voluntaria, no era mandatorio. Él estaba expresando gratitud por la restitución de Dios y reconocía que al final todo es de Dios y lo que tenía venía de su mano. Luego, pasando el tiempo, el diezmo se instituye como un mandamiento por la ley mosaica. Y diezmo, ustedes saben que representa el 10% de las cosas. Para aquel entonces, en realidad, no había mucha circulación del dinero, de monedas, sino que eso era una economía muy primitiva. Y se daba el 10% de todo. De la cosecha, de lo que se producía, de la lana. Y después, andando el tiempo, como las personas no podían llevar el 10% para que no se echara a perder o por la distancia, entonces comenzaron a usar el dinero. Y llegando allá también compraban para ofrendar al Señor. Y al final, ahí se incluyó la moneda en algún momento, para que en el tiempo de Jesús hay quienes estuvieran dando ofrendas y diezmos en moneda. Pero, ¿qué instituyó la ley? Bueno, la ley debería cada familia tomar el 10% de todo lo que producía, de todo lo que tenía, y llevarlo al templo. Aquí hay un sinfín de versículos, pero solamente sería un otro estudio. Solamente voy a mencionar, cuando se tomaba esos diezmos de la mano del pueblo, de las familias, de los cabezas de familia, de los padres de familia, parte de ese dinero se llevaba directamente al sustento de los levitas. Los levitas, recuerden que a diferencia de las demás tribus, no tenían tierra. Ellos estaban consagrados al servicio y por tanto ellos eran sostenidos plenamente, full time, por el pueblo, para que no tuvieran que hacer más nada para ocuparse ellos de la adoración. Recuerden que la adoración en la casa de Dios no cesaba. Recuerden nada más que el fuego que encendió el Señor para el incienso y el altar y demás, ese fuego debería mantenerse. ¿Recuerdan que predicamos una vez? No se podía apagar, por allí nada más. Luego, cuando nosotros leemos las reformas que hizo David, él instituyó cantores, y cuando no había pueblo, aún había adoración. Porque la adoración no era para el pueblo, sino la adoración era para Dios. Y se estableció turnos. Y había toda una logística para que la casa de Dios no se cerrara y hubiera permanente sacrificio, oración y adoración a Dios. Entonces toda esa casa debería mantenerse con hombres consagrados solo a este propósito. Otra porción se le estaba dedicada también a las huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y parte del diezmo también, cuando había grandes fiestas solemnes, parte de ese 10% lo dejaban las mismas familias para que estando en la fiesta tuvieran sustento para comer y para compartir con aquellos que estuvieran juntos en la celebración. Entonces el concepto del diezmo es un concepto muy amplio que tenía diferentes usos, pero está bien instituido en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros llegamos a Malaquías, ese es el concepto de diezmo al que Dios está haciendo referencia. Y ellos dicen que conforme a la ley del pacto de Moisés, ellos debían haber dado el 10% de todo y que ellos no lo estaban haciendo. Y el faltarle a Dios en el tiempo de Malaquías con el 10% es como robarle a Dios.
Dios usa esta palabra de robarle algo a Él. En otros conceptos también, más allá de la finanza. Por ejemplo, Él dice, mía es la gloria, no la daré a nadie más. Y el no dar gloria a Dios es robar su gloria. Es decir, que cualquier cosa que Dios merece por quien Él es y porque Él, siendo el Señor, lo ha instituido, que no se lo ofrecemos a Él y no lo hacemos reconociendo que Él es digno de, es robarle a Dios. Es una palabra bien fuerte. Aunque el Señor está diciéndole al pueblo, vuélvense a mí, yo me volveré a ustedes. Cuando ellos se endurecen, dicen, ¿qué hemos de volvernos? Él le habla, claro, ustedes me están robando. Por tanto, en este principio número 3, el verdadero arrepentimiento produce obediencia. Si ellos se iban a arrepentir de haber actuado así, ¿cuál sería el fruto del verdadero arrepentimiento? Dar el diezmo de todas las cosas. A partir de esa semana, la semana que viene, ellos deberían separar de todo el 10% y regresar a la casa del Señor con el 10% de todas las cosas. No era suficiente con decir, hemos hecho mal. No era suficiente con decir, esto me ha dado pena, culpa o vergüenza. El verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta. Saltando un poquito del Antiguo Testamento, avanzamos al Nuevo Testamento. Y el diezmo aún lo menciona Mateo capítulo 23, versículo 23, donde Jesús le dice a los fariseos que ellos habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe, aunque diezmaban. Y esta es una frase clave en este momento, donde dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. El tiempo de Jesús, de los apóstoles, es un tiempo de transición donde la iglesia está moviéndose del antiguo pacto a un nuevo pacto, y es un proceso progresivo donde aún en el tiempo que Jesús está hablando y está diciendo esta frase, se debía esperar para el pueblo que lo instituido por la ley de Moisés se estuviera cumpliendo. Cuando nosotros llegamos entonces a Corintios, segundo de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, se está recogiendo una ofrenda. Es una ofrenda con un propósito específico, pero nos da algunos principios generales para a la hora de nosotros dar a Dios. Y eso nos toca directamente a nosotros. Cada uno de, como propuso, en su corazón. Lo que quiere decir que cuando damos a Dios, debe ser voluntario. Debe ser lo que tú quieras darle al Señor. Tú, quien toma la iniciativa, estás respondiendo a Dios. Tú quieres darle a Dios. Debe ser, dice, no por obligación, sino debe ser con alegría. Además de eso, en el versículo capítulo 16, verso 2, 1 Corintios 16, 2, dice, cada primer día de la semana, es decir, que ha de ser regularmente, cada uno de vosotros, es decir, que todos debemos participar, ponga aparte algo, es decir, que debe ser planificado, diligente, según haya prosperado. ¿Qué quiere decir? Que debe ser proporcional. En el Nuevo Testamento, en realidad, yo no he encontrado un verso para defender el 10% de todo lo que tú ganas. Pero déjame decirte algo, y en esto debo crecer yo también. Si la ley estipulaba el 10% con las condiciones que tenía la ley, nosotros que somos herederos de un mejor pacto, deberíamos tener el 10% como una línea de guía del pensamiento, como algo que nos debe educar, pero no limitarnos a ello. Porque ya que somos herederos de mayor gracia y de mayor bendición, deberíamos mostrar mayor gratitud. Si nosotros hemos superado el antiguo pacto con mejores promesas, un mejor mediador, un mejor sacrificio, una mejor bendición, debería producir en nosotros una mejor ofrenda a Dios. Por eso, Gálatas 6:6, Filipenses 4:15, 18, 1 Timoteo 5, 17 y 18, no son versículos que vemos una iglesia generosa. El mismo Corintio,
que está diciendo ellos dieron sacrificialmente, ellos pidieron permiso para participar porque veían que era un privilegio el participar en la ofrenda de los santos. Dice, se dieron primeramente a Dios y después dieron la ofrenda. ¿Por qué? Porque dicen, Señor, tú sabes que que estamos dando lo necesitamos, pero vemos una mayor necesidad allá, nos encomendamos a ti, cuídanos, y nosotros lo estamos cuidando de los tuyos. Es decir, que hay un espíritu, hay una forma de pensar en la iglesia del Señor, donde la generosidad es una cultura, es una forma de vivir, donde nosotros estamos siendo espléndidos con el Señor. Mira la razón por la cual, voy a leer el versículo 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amado hermano, quédense con esta frase, que es lo que quiero mencionar ahora. Haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor está disciplinando a su pueblo a que ofrende, a que diezme, a que provean para la casa? Haya alimento en mi casa. Es decir, que tiene que haber sustento para la casa de Dios. Nosotros como MCC vamos a tener el lugar de reunión que podamos pagar. Nosotros como MCC haremos las misiones que podremos pagar. Como MCC nosotros podremos hacer según lo que podamos dar y tener. Si Justin y yo decimos vamos a Colombia principio de septiembre, ese pasaje vamos a tener que pagarlo. Si llegando a Colombia vamos a hacer misión, nosotros no vamos a quedarnos en el parque. Ese hotel o esa casa o ese Airbnb hay que pagarlo. Todo, amado hermano, no lo espiritualicemos mucho, porque esa forma de pensar no es espiritual. Todo hay que pagarlo. El lugar en que estamos, las sillas que tenemos, el proyector, los televisores, todo hay que pagarlo. Y las ofrendas es lo que puede sustentar el que no falte alimento en mi casa. Cuando nosotros vemos la manera en que los apóstoles administraban las ofrendas, ellos administraban celosamente, con decoro, con santidad, pero sabían que ellos administraban estas cosas que eran necesarias para el avance del reino. Y había un cuidado de quienes servían y de lo que hacía la iglesia en misión. Jesús tuvo un tesorero y tuvieron una bolsa. Pablo administró esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Las iglesias tenían un departamento de finanzas que estaba destinado para la misión, sustento de obreros y los pobres y los necesitados. Nosotros podemos dar a los pobres lo que nosotros damos aquí en las ofrendas. Todos estamos apretados, hermano. Todos. A nosotros, no conozco a ninguno de nosotros que nos sobre el dinero, sino que de lo que tenemos, tomamos y ofrendamos al Señor. Uno, dando gracias porque lo hemos recibido previamente. Dos, con una acción de fe, diciendo, Señor, tú eres mi proveedor. Lo que me falta a mí, yo confío en ti. Y cuando nosotros lo hacemos, en eso se agrada el Señor. ¿Quiere ver? Aunque aquí está hablando expresamente del diezmo, piénselo como un principio general para nuestra vida. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones dirán, bienaventurados. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pasemos al siguiente principio. Dios es fiel a su pacto y restaura a los que se vuelven a Él. Por eso Él dice, yo voy a reprender y yo voy a hacer de ustedes una nación fértil, una tierra deseable. Sigue para el 5, Cali.
El siguiente, Dios restaura para glorificar su nombre. Por eso dice aquí, para que seréis tierra deseable y las naciones dirán, bienaventurado, dice Jehová de los ejércitos. Amado hermano, cuando nosotros en nuestro caminar con el Señor nos desviamos a derecha o a izquierda, el Señor va a venir y va a hablarnos. El Señor va a venir y nosotros debemos responder a Él con un corazón humilde y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, dame gracia, transfórmame. Y el Señor va a tomar esa oración y nos va a dar un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo en nuestra vida va a ser el testimonio del poder, de la gracia de Dios. Porque el Señor, a través de nuestra restauración, va a reflejar su amor, su gracia y su poder para cambiar. Cuando nosotros leemos en Corintios, segundo los Corintios, el siguiente versículo, segundo los Corintios 8, 9 al 11, nos dice así este verso: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo siendo rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis ricos. Y en esto doy mi opinión, que lo que se comenzó a hacer el año pasado, lo acabéis también este año. Porque si hay primero la disposición humana, será aceptable según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Señor Jesús siempre es el ejemplo en todas las áreas de la vida. Él es el mejor en todo, digno de reconocimiento, de imitación y de darle gloria. Este pasaje está en el centro mismo del capítulo que habla acerca de las ofrendas, del dar generosamente. Pablo no encontró una mejor motivación que la propia vida de Jesús, que siendo rico. ¿Qué cosa es ser rico? Miren, ser rico no es tener mucho, es que no le falte nada. Ser rico no es tener mucho, es que no te falte nada. Y Dios, en gloria, está en un estado de perfección, de satisfacción y de plenitud. En el cielo a Dios no le faltaba nada. Por eso Él es rico. Rico en todas las cosas. Sin embargo, esa condición de riqueza, Él se hizo un necesitado. Un necesitado. Se hizo pobre. Para que nos demos cuenta que ser rico no se trata de lo que se posee. Él, a través de la pobreza, nos hizo ricos a todos. ¿Tú puedes comprender eso, joven? Y el autor que tiene que hacer su ministerio dependiendo, siendo pobre, dependiendo del Señor de las cosas, porque todo momento fue Dependiente de la provisión de Dios. Esa provisión vino por mano de mujeres adineradas, vino por hombres de negocio, vino por discípulos que se sacrificaron y vendieron cosas, y ellos tenían ahí esa ofrenda. Ok, pero para que nos demos cuenta que ser rico no es tener, no es poseer. Él, haciéndose pobre, nos enriqueció a todos. Por medio de su pobreza nos hizo ricos a todos. ¿Por qué? Porque ahora, estando en Cristo, nosotros no necesitamos más nada para estar en paz con Dios. No necesitamos más nada para encontrar sentido a la vida. No necesitamos más nada para estar satisfechos y contentos. Estamos completos en Él. Hemos sido enriquecidos. Ser rico no es tener mucho, es que no te falte nada. Y en Él no nos falta nada. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si Él es capaz de quitarse lo suyo para enriquecer a otros, nosotros debemos movernos en la misma forma de pensar. Porque el sentido de la vida del Evangelio, es entonces mirar al otro
y ver de lo que el Señor me ha dado, que puedo compartir. Mi tiempo, mi enseñanza, mi finanza, mi ropa, mi casa, mi cuartito, que puedo compartir para entonces enriquecer a otros. Porque en eso nosotros somos más semejantes a Jesús. Amado hermano, yo creo que esta palabra viene oportuna para nosotros como la de cada semana. Y yo le pido, por favor, que ni uno solo de nosotros respondamos como el pueblo de Israel en ninguno de sus diálogos. ¿En qué hemos de volver? ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos fallado? No. Que en nosotros, el Señor haya corazones humildes, sinceros, sencillos. Que nosotros podamos decir, bueno, a la luz de la palabra del Señor, ¿cuál es el próximo paso? Un solo paso. ¿Cuál es el próximo paso que voy a hacer para volverme a Dios en esta área de mi vida? Vamos a orar. Alianza. Señor, te damos gracias porque eres muy bueno, muy bueno. Tú comenzaste a hablarnos diciéndonos que nos has amado y te damos gracias porque lo hemos experimentado en Cristo. Nos has hablado, Señor, de darte la mejor ofrenda. Nos has pedido, Señor, que nosotros ahora nos volvamos a ti. Y queremos hacerlo de todo nuestro corazón. Que se nos quede grabado esta palabra, Señor. Que haya alimento en mi casa. Que haya alimento en mi casa. Que cada uno de nosotros pueda dar de lo que tú nos has dado. Para que una vez que estemos aquí haya plenitud. Haya plenitud. Haya bien hasta que rebose bienestar, confort, paz. Padre, para también poder dar a muchos que tanto necesitan. Señor, mira a Venezuela. Te pedimos que tú restaures, Señor, tantas familias que han perdido a los seres más queridos de su vida. Trae consuelo, trae fortaleza, trae restauración, Señor. Que nosotros no miremos ni esquivemos la vista, sino que podamos sentir con compasión. Padre, mira a Cuba. Oh Señor, mis hermanos, muchos de mis hermanos, están dando sacrificialmente para ese primo, para esa abuela, para esa familia. Pedimos, Dios, que tú bendigas ese sacrificio de amor. Gracias porque cada uno de nosotros, al tener familia del otro lado, podemos dar de lo que tú nos has dado. Oh Señor, en medio de esta situación económica en que atraviesa la nación, ayúdanos a no aferrarnos a lo que tú nos has dado y a lo que tenemos, sino que podamos nosotros ser generosos, dar amparo, fortalecer, alentar, acompañar. Oh Señor, que podamos nosotros dar con alegría, estar contentos, satisfechos, recordando que más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a MCC, bendice a cada hombre, cada mujer de familia, hazlo prosperar conforme a tu propósito. Bendice la labor de sus manos, bendice sus negocios. Oh Padre Santo, que en todo te den gloria y seas entronado tú. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.